Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el poema, ¿ok? Las clases de poema y todo lo que lo conforma. Entonces, tenemos aquí en el libro, vamos a la página 230. Abran el libro allí. Dice aquí, el poema es un mensaje completo escrito en verso. Hay dos clases de poemas, los estróficos y los no estróficos. Entonces, ¿qué es el poema? El poema en sí es una composición literaria escrita en versos, donde a través de él podemos expresar lo que uno siente. En muchas figuras literarias se muestra al poema como una manera de expresar el amor hacia otras personas. El poema pertenece al género lírico y se caracteriza por ser un acto comunicativo que expresa belleza, y a excepción de la prosa, posee estructura rítmica. Los poemas emplean las estrofas, versos, rimas y recursos literarios como metáfora, símil, hipérbole, personificación, sinestesia, anáfora, omisión, entre otros. Algunos poetas retratan el contexto social a través de los poemas, lo cual permite al lector ubicarse en las condiciones socioculturales de la época que retrata en la obra, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un poema? Bueno, un poema está conformado por título, verso, prosa y estrofa, ¿verdad? El título, que es el nombre del poema, el verso, que es la unidad métrica mínima en general, es la primera línea escrita de un poema. Cada línea se le llama verso. La prosa es una forma narrativa propia de la lírica que está escrita en prosa. Y la estrofa es un conjunto de versos, ¿sí? Por lo general puede ser tres líneas, una estrofa o cuatro líneas, una estrofa. Dentro de esto vamos a ver, si pueden observar aquí, dice ley y recuerdo, y tenemos lo que son tipos de rimas y tipos de estrofa. Vamos a ver lo que es rima consonante y rima asonante. Vamos a recordar, porque en sí son temas que ya se han visto en años anteriores. Entonces, tenemos que la rima es la igualdad o la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso, a partir de la última vocal acentuada. Existen eh, los dos tipos de rima, bueno, existen tres, pero en este caso solamente tenemos la consonante y la sonante. Sabemos que la sonante es un tipo de rima según la cual los sonidos coincidentes al final de las sílabas son vocálicos. Por ejemplo, tenemos aquí el establo se hizo vivo y alargaron hasta el niño. Entonces aquí se repiten solamente las vocales. Donde dice vivo y niño, esa la repetía la vocal I y la O. Vivo y niño. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo de rima asonante, donde solamente lo que se repiten son las vocales. Ahora, rima consonante. Bueno, la rima consonante consiste en hacer coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso, todos los sonidos, y no solamente las de las vocales, sino todos los sonidos de la última sílaba de cada verso. Es decir, riman tanto las vocales como las consonantes. ¿Sí? Riman ambas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Aquí se repite ido, ido. Palabra venido, sido, los últimos sonidos son vocales y consonantes. O sea, a eso se le llama rima consonante. En cambio, la sonante es cuando solo se repite el sonido vocal, es decir, el sonido de las vocales.
Vamos a seguir. Dentro de esta clase vamos a ver lo que es también la métrica. Bueno, la métrica representa la estructura rítmica principal de un verso en la poesía. Y esta se refiere a la cantidad de sílabas que posee un verso y en formas de poesía más libres. Aún puede existir una especie de métrica que podría estar determinada por el ritmo, ¿verdad? Eso también tiene que ver con el poema. Algunos poetas que se pueden mencionar en esta clase, que son bastante conocidos, son, por ejemplo, Pablo Neruda, Mario Benedetti, William Shakespeare, entre otros, ¿verdad? Pero estos son los más famosos, los más comunes. Em, eh, el poema también tiene que ver con la poesía. ¿La poesía y el poema es lo mismo? No. La poesía es un género literario y el poema, bueno, el poema es una obra que se desenvuelve dentro de la poesía. ¿Sí? La poesía tiene ritmo y rima, mientras que en el poema no es del todo necesario, pero lo más normal es que sí lleve eso, ya que forma parte de la poesía, ¿verdad? También, bueno, algunas características de la poesía que podemos mencionar es que se puede escribir en verso o en prosa. Como ya mencioné, tiene ritmo y rima y hace uso de elementos de valor simbólico. Hace uso de las figuras literarias, entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a lo largo del tiempo también y ha sido aceptada las necesidades expresivas del poeta. Dentro de los elementos de la poesía tenemos los que son versos según su medida, que puede ser de arte mayor y de arte menor, como lo tenemos em, aquí. Tipos de estrofa, de arte menor y de arte mayor. De arte menor son aquellos que tienen menos de 8 sílabas, de arte mayor aquellos que tienen más de 8 sílabas. ¿Qué es una estrofa? Hay que tener claro qué es una estrofa y qué son versos, ¿verdad? Versos es cada línea que conforman poemas son versos. Es decir, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro versos en esta estrofa y todo el poema tiene 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este poema tiene 14 versos, es decir, tiene 14 líneas. ¿Ok? Y, y la estrofa, ¿qué son las estrofas? Las estrofas es cada párrafo que está aquí se llama estrofa. ¿Ok? Es el conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. Es decir, cada párrafo y cada línea que tiene ritmo, ¿verdad? Que suena al final, hacen un mismo sonido que combine, a eso se le llama estrofa, ¿verdad? Entonces, esos son uno de los temas que vamos a ver. También tenemos lo que son los poemas no estróficos. A ver, dentro de los poemas estróficos todavía nos falta saber lo que es el soneto. ¿Qué es el soneto? No, aquí tenemos que el soneto es un poema estrófico de 14 versos, es decir, va a tener 14 líneas el soneto. Es en decasílabo, quiere decir que cada verso tiene 11 sílabas. A eso se refiere con en decasílabo, 11 sílabas. El soneto tiene rima consonante y está compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. ¿A qué nos referimos con dos cuartetos y dos tercetos? Si podemos observar aquí este poema, ¿verdad?
Cuarteto le decimos cuando tiene la estrofa 4 versos. Esta estrofa tiene 4 líneas, por lo tanto es cuarteto. Esta estrofa de acá, la que dice por el primer terceto voy entrando. Esto es una estrofa de 3 líneas, por lo tanto se le dice terceto, porque tiene 3 versos. 3 versos, 3 líneas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que significa cuarteto y terceto. Entonces, em, si ustedes ven un poema con estas características, están hablando de un poema soneto, ¿ok? Poema estrófico de 14 versos en decasílabos, de 14 versos con 11 sílabas cada verso, ¿verdad? Soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos. No, no tenemos que olvidar eso. Estos versos están distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. En cada uno de los cuartetos, ¿sí? Cada uno de estos cuartetos, pues riman, ¿verdad? Riman. Tiene rima consonante, es decir, que riman tanto consonantes como vocales. ¿Ok? Em, en los tercetos pueden ir estas órdenes de distintas maneras. Mientras que en los cuartetos, pues la primera rima con la última y la segunda rima con la tercera. Es decir, hay que seguir esta condición. Y en los tercetos sí puede cambiar. Puede ir la rima la primera. Puede cambiar el orden. ¿Se dan cuenta? Lo tenemos aquí ando, ando, ando. Aquí entre los 2 tercetos puede cambiar el orden, pero entre los cuartetos no cambia el orden. Es decir, en la primera estrofa del terceto, ustedes pueden poner que rime con la primera con la tercera y en medio sea otro tipo de rima, ¿verdad? O sea, que sea la rima consonante. Pero en el siguiente terceto pueden hacer que esa rima, ¿verdad? Esta palabrita, este sonido, rime 2 veces, como lo podemos observar aquí. Hecho, hecho y en medio queda ando. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que crear un poema, un soneto exactamente, así que a tener en cuenta estas características, chicos. ¿Sí? Que el soneto, ¿qué es en sí el soneto? El soneto es un poema estrófico formado de 14 versos en decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Su estructura métrica es, si ustedes observan estas letras A, B, B, A, B, B, A, C, D, B, C, D, C, D, C, D, estas letras son llamadas, es la estructura métrica. ¿Qué son estas letras? ¿Qué significa? Estructura métrica, ¿ok? Y tenemos al lado de estas letras 11. Al lado de cada letra tenemos 11. ¿Por qué es el 11? Porque cada línea lleva 11 sílabas. 11 sílabas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se estructura un soneto? La estructura del soneto es lo que más se caracteriza en esta composición lírica. Todo soneto debe constar de ¿cuántos versos? 14 versos. Y cada uno de ellos debe estar compuesto a su vez por 11 sílabas. Esto es, se trata pues de versos en decasílabos. Por eso decimos 11 sílabas. Asimismo, el soneto siempre se divide en 4 estrofas, las cuales son diferenciadas. Por una parte tenemos la primera y la segunda estrofa formadas por cuarteto. Es decir, aquí podemos observar primera y segunda estrofa formada por cuartetos, ¿verdad? Y la tercera y cuarta formada por tercetos. En cuanto a la métrica del soneto,
Este generalmente es de rima consonante, ¿ok? Es de rima consonante. Y sigue el siguiente poema, esquema métrico, que es ABBA, ABBA, CDC, CDCD. ¿Ok? No obstante, dicho esquema puede variar en función de un poeta u otro bien de una época a otra. Otro esquema posible es el siguiente ABBA, ABBA, CDE, CDE. ¿Ok? Pero en este caso estamos viendo el que está aquí en el libro y vamos a trabajar con eso. En cualquier caso, estamos siempre ante versos de arte mayor, puesto que siempre han de ser en decasílabo. Siempre son de 11 sílabas cada línea, cada verso. Y por tanto, su análisis métrico debe realizarse utilizando las letras mayúsculas en lugar de las letras minúsculas, reservadas para el estudio métrico de las poesías escritas en versos de arte menor. Entonces, em, como tarea, yo les voy a enviar crear un poema soneto y señalar sus partes. Es decir, ustedes van a señalar em, así como está aquí y otras cositas más. Por ejemplo, van a señalar cada párrafo, ¿cómo se llama? Si es un terceto o es un cuarteto. Y ustedes ya saben que si tiene 4 líneas va a ser un cuarteto, si tiene 3 líneas va a ser un terceto. ¿Ok? Es decir, si tiene 4 versos, cuarteto, 3 versos, terceto. Ustedes me tienen que señalar cómo se llama cada párrafo, las sílabas que riman. En este caso tenemos ante, yeto, an- ante, eto y ante. Todas estas palabritas que están con colores al final, esas sílabas consonánticas, se les llama, es lo que ustedes tienen que, es la rima, es lo que ustedes tienen que señalar, ¿ok? Tienen que resaltar en su poema. También el número de estrofas. En este caso, como les mando a hacer un soneto, de ley va a tener 4 estrofas. También tienen que escribir el número de versos. Un soneto tiene 14 versos, entonces el número de versos va a ser 14. Ahí me va a escribir la diferencia entre poemas estróficos y poemas no estróficos. Como punto número 3, dentro del trabajo que ustedes van a hacer, también tienen que escribir un ejemplo de rima sonante y rima consonante parecido a este, pero que no sea el que está aquí en el libro. Y van a buscar en internet qué significan, aunque yo ya lo mencioné aquí, pero como ayuda, pueden incluso volver a repetir el video o buscar en internet qué significan estas palabras. A, B, B, A, estas letras, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. ¿Ok? Y eso sería la clase de hoy. Bye chicos, nos vemos en la siguiente clase.